Es el mismo caso. Bueno, ya tenemos embajadora. Fue confirmada Lía Francis Campos. Y ella viene con una alineadura. Ella dice que ella viene a tratar de alejar la maligna influencia china en República Dominicana y en América Latina. Pero es que ya el presidente se cuidó en eso. Yo no sé si tú recuerdas, Jacqueline, en el discurso inaugural, el presidente dijo, no vamos a permitir inversiones chinas en sectores estratégicos como puertos, comunicaciones, etcétera. Se supone que un embajador tiene funciones específicas y después de los acuerdos de Viena que están delimitadas, cómo es que deben de ser las relaciones diplomáticas entre los países. Lo que esta señora, a punto de ser nominada, ratificada embajadora, ya está haciendo injerencia en la política interna del país donde ella viene a permanecer como representante de otro país, que en este caso es los Estados Unidos. Ya es tarde porque China ha hecho fuertes inversiones, principalmente en Sudamérica, de puertos, de aeropuertos, con la llamada la ruta de la seda. Aquí no hay inversión china, hay 2 o 3 zonas francas chinas y como dije... Vamos a ver quién le hará el contrapeso. Antes teníamos al cardenal López Rodríguez, ¿te acuerdas? Que siempre le contestaba a los embajadores. No, cuando actuaban como metiches. Amables televidentes, llegó el viernes, preludio del fin de semana y como siempre, agradecido del apoyo que ustedes nos brindan, nos permiten llegar a vuestros hogares. Feliz viernes, feliz fin de semana. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza el fin de semana, mes de mayo, y comienza Telematutino 11 estamos ya a 2 de mayo. Hoy, como siempre, vamos a comentar algunos temas de actualidad. También Alejandra Núñez Gutiérrez nos traerá recomendaciones para el cuidado de las mascotas y hoy tenemos un programa muy interesante, esperamos que así sea, con la doctora Luceta Guzmán Fernández. Ella es especialista en logoterapia y tanatología. Vamos a ver de qué se trata eso y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas, reconocer las necesidades que hay familiares o personales en la asistencia de una profesional como ella y las orientaciones en este sentido. Así que les invitamos a que estén con nosotros en Telematutino 11. Y por supuesto que a ella no va a faltar el tema del duelo, que tenemos que seguir insistiendo con ese tema por la tragedia del Jet Set. Hoy aparece en la prensa un informe del Ministerio de Economía, que creo que le falta poco para que lo fundan con el Ministerio de Hacienda, dando cuenta de que una parte de los subsidios aumentó un 33%. En el primer trimestre, 5.452 millones. ¿De los subsidios? Sí, porque hay otra parte. De eso, solamente en combustible hay 4.500 millones. Y aún así, nosotros pagamos el combustible más caro de la región. Sí, un subsidio que yo de verdad no lo entiendo, porque los precios del petróleo se han desplomado. Y si los precios del petróleo se han desplomado, también tienen que haberse desplomado los precios de la gasolina. Eso era mi argumento de siempre, contigo, desde hace años, porque nunca ha habido una explicación realmente que vaya consono, coherente, para que podamos entender una fórmula que en un momento determinado era del dominio público y cualquier ciudadano podía sacar realmente cuánto iba a costar la gasolina en el fin de semana con esa fórmula. ¿Tú te acuerdas? Sí. Desde cuando estaba don Amaury Justo Duarte en la refinería dominicana de petróleo. Tú te sabías la fórmula y yo también, pero con los años eso se ha perdido y no encontramos la explicación. Pero Ramón, si ha aumentado el tema del subsidio, óyeme, la situación todavía se le pone más difícil al gobierno. También el Listín Diario hoy tiene un trabajo del economista y especialista en presupuesto Nelson Suárez, donde explica que ciertamente el gobierno tiene que cubrir un déficit de unos 211.289.2 millones de pesos. Es decir, que el déficit fiscal al 28 de abril era de unos 41.819 millones de pesos. Ya el gobierno ha recibido un 60.2% de los 350.990.4 millones de dólares de pesos contemplado en el presupuesto producto de financiamiento, es decir, de préstamos y de bonos. Pero ¿qué pasa? Si esto fuera así
y las cosas hubieran seguido como se habían proyectado, tal vez no fuera tan grave, pero ahora tú me estás diciendo que aumentó el subsidio. ¿Y qué ha pasado? Las recaudaciones han bajado y se ha gastado más, es decir, los gastos han superado los ingresos recaudados. Pero y no hay que ser un adivino, cualquiera en su casa sabe que si usted está gastando más de lo que le ingresa, ya usted sabe que usted va a tener problemas. Y si parte de esos ingresos provienen de que usted se endeudó porque tenía un plan, entonces la situación todavía puede complicarse más. No, pero lo más grave es que el endeudamiento es para gasto corriente. No es para hacer carretera, presa, es decir, obras que tienen retorno. Es decir, son para gastos cotidianos, exacto, como que usted tenga que pagar los empleados, la casa, el teléfono, la luz, y usted se endeude para eso. No se está endeudando para hacer un negocio que le va a producir en un momento determinado una rentabilidad. O para comprar su casa. Sí, o para comprar su ejemplo, casa. O para su vehículo, un salón. o su vehículo, que es un medio de trabajo. Ya. Entonces, pero hay otra parte, Jacqueline, sí, porque esos son subsidios específicos que dice el titular para controlar la inflación. Yo creía que aquí en todos los países quien controla la inflación son los bancos centrales, con la política monetaria. Pero lo dice así. Lo dice así el titular, dije. Aumentar los subsidios para controlar la inflación. Pero entonces hay los otros que son los subsidios sociales, que es el bono gas, el bono luz, el bono... Bueno, señores, esos son 10.878 millones, que tampoco yo no entiendo si la pobreza ha bajado, como lo publica el gobierno, y que ya la pobreza extrema prácticamente no existe. Entonces, ¿por qué aumentan los subsidios a las personas y el número de personas beneficiadas con lo del alimento, con bono del alimento, de la luz, del gas, de muchísimos si hay menos pobres, se supone que deberían haber hasta menos protección. Menos subsidios. Ahora, el gobierno que más ha reducido la pobreza, según las estadísticas que tenemos, fue el gobierno de Danilo Medina, que la bajó considerablemente. Ahora bien, eso contrasta con lo que dice el gobierno de que estamos mejor que antes y que entonces aumentan esos subsidios. Yo creo que prontamente el gobierno va a tener que tomar algunas decisiones, Ramón, o reorientar el presupuesto. Yo no sé si eso se puede. Yo me temo que lo que va a pasar es que va a aumentar el déficit. El déficit va a ser por encima. Bueno, porque cortar el gasto corriente, eso es lo mismo que en su casa. Si usted aumenta el gasto corriente, es difícil usted recortarlo. Si usted se acostumbra a hacer una compra de tanto y comprar, entonces no van a votar empleados. Y ya el gasto de capital no pueden recortarlo más. Mira cómo el listín diario te dice, oye, las escuelas no la terminan. ¿Tú sabes lo que decía mi mamá? Mis hijos arrópense hasta donde la sábana le llegue. Exacto, pero el problema es que no se arroparon. No nos hemos arropado. Bueno. Y hemos gastado por encima de nuestras posibilidades y no tenemos, como dice el fondo, los colchones fiscales para enfrentar una crisis, por ejemplo, mundial. Si los Estados Unidos entran en recesión, nosotros fiscalmente no estamos preparados para dar estímulos. ¿Por qué? El problema del déficit. ¿Y de dónde? El problema del déficit. Por otro lado, hay un artículo interesante en un periódico que llama la atención de que entre la diferencia del trato al canciller ruso, Sergei Lavrov, y el canciller norteamericano Marco Rubio, pero bueno, no fue el listín diario. Pero bueno, es que son dos cosas diferentes. Las relaciones nuestras con Rusia no son las mismas que Estados Unidos. Fíjense que ahora que Rusia va a abrir una embajada. Los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. De ahí es que vienen las remesas. De ahí que viene la mayor parte del turismo. De ahí que vienen nuestras exportaciones. Y tenemos 2 millones de dominicanos en los Estados Unidos. Y creo que me quedo corto. La relación con Rusia es una relación muy limitada que ojalá con esa población nosotros podamos aumentar las exportaciones o que puedan venir más turistas a la República Dominicana. Exactamente, Ramón. Justamente quizás la comparación no se vale en el sentido de cómo se ha hecho. Sin embargo, cabe destacar que Rusia es un país importante, que pudiera ser que hubiera una estrategia para ampliar esas relaciones comerciales y de cualquier otro tipo de colaboración con Rusia, que dice que ya va a tener una embajada
en la República Dominicana a pesar de tener relaciones desde hace 80 años. Dada la trascendencia y la figura de Sergey Lavrov, es posible que el gobierno pudo haberse esmerado un poquito más, Ramón, la Cancillería y los funcionarios del gobierno, de darle un recibimiento de más altura, de más nivel. No, pero el canciller se reunió con él, Ramón, el presidente pero se reunió debieron con hacer él. como un poquito más de esfuerzo, quizás no al mismo nivel, pero sí con un poco más de nivel para darle, no quizá el mismo tratamiento de Rubio por los argumentos que yo comparto contigo, se le sostienen las relaciones con Estados Unidos. Pero debimos haberle sacado el máximo y darle la mejor de las bienvenidas a este funcionario ruso, porque todo lo que suma y todo lo que nos haga quedar bien siempre va a ser positivo para la República Dominicana. Pero pudieron hacer un poquitito de esfuerzo. Hay un elemento, yo imagino que eso el gobierno lo tomó en cuenta. Si Rusia está en una situación de guerra con Ucrania, de invasión a Ucrania, de genocidio contra Ucrania, y Trump dijo que en 24 horas él iba a resolver eso, como todas las promesas de campaña, y todavía no lo ha resuelto. Es más, Trump acaba de firmar un acuerdo de exploración de tierras raras y de otras cosas, con lo cual parece que Trump se va alineando hacia Ucrania y se aleja un poquito de Rusia. Entonces yo imagino que el presidente fue cuidadoso. Es el mismo caso, bueno, ya tenemos embajadora, fue confirmada Lía Francis Campos, y ella viene con una alineadura. Ella dice que ella viene a tratar de alejar la maligna influencia china en República Dominicana y en América Latina. Pero es que ya el presidente se cuidó en eso. Yo no sé si tú recuerdas, Jacqueline, en el discurso inaugural, el presidente dijo: no vamos a permitir inversiones chinas en sectores estratégicos como puertos, comunicaciones, etcétera, y por eso es que no hay inversión china. Ahora, lo que sí nosotros estamos importando mucho de China. El comercio está invadido de productos chinos por un tema de precio. Mira, no tenemos suerte con los embajadores norteamericanos en la República Dominicana. Se supone que un embajador tiene funciones específicas y después de los acuerdos de Viena, que están delimitadas cómo es que deben de ser las relaciones diplomáticas entre los países. Lo que esta señora, a punto de ser nominada, ya fue ratificada embajadora, ayer, ya está haciendo injerencia en la política interna del país donde ella viene a permanecer como representante de otro país, que en este caso es los Estados Unidos. Y yo digo que no hemos tenido suerte. Mira, teníamos 4 años sin embajador de los Estados Unidos en el país, sin un representante, y ahora Estados Unidos, Marco Rubio y todos se quejan de que tienen que rescatar esta región, que fue descuidada por los Estados Unidos, y ahora ellos la quieren rescatar porque se dieron cuenta de que no somos tan basura. Algo de importancia podemos tener y de algo podemos servir a los Estados Unidos. Pero fíjate, no es la primera vez que tenemos embajadores disruptivos en la República Dominicana. ¿Tú te acuerdas de Robert Pastorino, que tuvo muchísimos choques? ¿Tú te acuerdas que el embajador, creo que el último, James Brewster, tuvo que decirle al cardenal López Rodríguez en su momento que se fuera para su casa a atender a su esposo y que se dejara de estar haciendo injerencia en los asuntos internos de la República Dominicana? Y así yo recuerdo la Ruina, ¿tú te acuerdas de esa embajadora? Que también fue de línea dura y quería imponer su agenda. Es decir, una cosa, los embajadores, qué pena, a mí me hubiera encantado que esta señora que viene como embajadora hubiera destacado su deseo de hacer una buena gestión en el país para fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que haya cooperación en los puntos débiles que tiene la República Dominicana. O que haya dicho la terrible situación que atravesamos con el problema haitiano. Exacto. Pero no, ella lo que viene es con una agenda, y a mí me molesta mucho que por imponer tu criterio, tu agenda, tus intereses, tiene que ser en base a una estrategia de maltratar al otro o de imponerte. Y ya lo dijo, óyeme, y el gobierno que tenga mucho cuidado con la preparación de la cumbre que se va a celebrar a fin de año en la República Dominicana, y el presidente Abinader dijo que invitó a Trump, que lo más seguro viene, porque si el objetivo es que en esa cumbre debe dominar
el tema de aplastar a China y sacarlo de nuestros territorios. Incluso ya está diciendo a cuáles países no se deben invitar a la cumbre. Y yo pienso que una cumbre, ahí se deben invitar a todos para dialogar. Ya es tarde porque China ha hecho fuertes inversiones, principalmente en Sudamérica, de puertos, de aeropuertos, con la llamada la ruta de la seda. Aquí no hay inversión china, hay 2 o 3 zonas francas chinas y como dije, sí, fuertes importaciones. En nuestro comercio, usted va a cualquier ferretería y la mayoría de los productos son chinos. Y en el tema de los vehículos, los vehículos chinos se están ganando el mercado poco a poco, porque tienen precios más bajos, aun cuando tienen el mismo arancel que los vehículos de Europa o de los vehículos de los Estados Unidos. Qué pena que esa sea la embajadora que vamos a tener, pero ahí tenemos que no permitir. Vamos a ver quién le hará el contrapeso. Antes teníamos al cardenal López Rodríguez, ¿te acuerdas? Que siempre le contestaba a los embajadores. No, cuando actuaban como metiches en las políticas internas. Nuestra iglesia católica es muda. Y yo te voy a decir una cosa, está bien que ella quisiera, que Estados Unidos quiera ganar espacio, y yo lo veo bien que quiera conquistar, pero esas cosas, cuando uno tiene ese fin, no la debe decir en público. No, pero además, no debe exteriorizarse. Si tú quieres recuperar tu patio de atrás, tú tienes que invertir. Tú no puedes castigarlo poniéndole aranceles. No, y haz cosas, pero ¿por qué esa relación de China aumentó? Señores, podemos tener relaciones con China y podemos tener relaciones con Estados Unidos y podemos tener relaciones con quien sea. Todo el mundo aporta, pero no puede ser en base a amenazas de que, bueno, si tienes relaciones con China y dejaste de tener relaciones con Taiwán, porque a mí me interesa más Taiwán, entonces yo te voy a castigar. ¿Hasta cuándo vamos a tener el mundo que se maneje de la forma en que se está haciendo? Total, que con todas las promesas que hizo Trump y de resolver cosas en una semana, en un día, en 24 horas, en horas, a pesar de los decretos, una vez de la juramentación, no ha sido posible llevarlos a cabo porque así tampoco es. Eso es lo que ha demostrado que así tampoco se puede. No, porque tú tienes el castigo de los mercados y el castigo del votante. Si la popularidad de Trump está en un 41%, es la popularidad más baja en los últimos 70 años que ha tenido un presidente. No, y hay cabezas, es decir, hay varias cabezas pensantes todavía, quedan algunas que harán el contrapeso y que harán que se repiense y que no se le puede decir a todo yes, sir, sí, señor. Entonces, ya tendremos que estar atentos. Y con esta embajadora que quisiéramos decir algo mejor, pero decir que China es una influencia maligna para la República Dominicana y otras cositas más que dijo ahí que después vamos a analizarla, a mí no me cae bien. Vámonos con una buena noticia, señores. Ustedes saben que Roberto Santana, el líder estudiantil, el rector magnífico, ha dedicado parte de su vida al tema de la mejoría penitenciaria. Él fue el creador del nuevo régimen penitenciario que dio resultado hasta tal punto que países de Centroamérica llamaron a Roberto para que los asesorara. Él ahora está al frente de la Oficina Nacional para la Reforma Penitenciaria y está embarcado en algo que nunca debió pararse, que fue la cárcel de Las Parras. No debió detenerse tanto tiempo. Deteriorándose. Pero Roberto está metido ahí y en pocas semanas va a abrir la primera etapa. Pero ayer, día primero, ¿sabes qué él hizo? Él seleccionó 60, ya no se dice presos, sino internos, de los que van a ir, y ahí sí podemos ir poniendo la foto. Ellos están deshierbando, sembrando grama, van a sembrar hortalizas y han incluso separado terrenos para la cría de conejos, cría de pollos, de vacunos, es decir, con lo cual ellos van a generar su propio alimento. A lo mejor pueden vender, pero además se regenera, porque la idea del interno es que salga de la cárcel regenerado y pueda insertarse a la sociedad. Puede ser un ser útil a la sociedad. Exactamente. Entonces, qué bien, y yo felicito a Roberto Santana por esa iniciativa. Le debo la visita, pero... Le debemos, que nos invitó. Le debemos la visita. Pero, oye, es que uno no tiene tiempo. Y yo te voy a decir una cosa, Ramón. El pluriempleo no le deja tiempo. En la nota que tú me mandaste, tienen como una fecha de cuándo ingresarán los primeros 2.400 internos.
Esto será muy importante para el descongestionamiento y el hacinamiento que viven en las cárceles en la República Dominicana. Ahí eso da para cualquier cosa. Ahí se pueden instalar talleres, escuelas para el cultivo de hortalizas, de frutos, de peces, de conejos, de pollos, porque el terreno lo aguanta. Y eso para la rehabilitación de una persona privada de libertad ayuda mucho, el contacto con la naturaleza, el sentirse útil. Esa es la mejor herramienta que tenerlo en un ambiente hostil. Y de paso, reducimos la densidad de la población hacinada en las cárceles. Aquí se necesitan muchas parras, pero bien por Roberto. Por otro lado de los Estados Unidos, y esto es una noticia importante, ¿sí? La inflación en marzo bajó. En febrero fue 2.8 y ahora bajó a 2.4. Yo digo que es una buena noticia porque quizás la Reserva Federal se anima a bajar las tasas de interés, y si la Reserva Federal baja las tasas de interés, el Banco Central podría cambiar su política, que ahora es restrictiva, para hacerla expansiva y estimular los sectores. El fenómeno que se ha dado en los Estados Unidos es que la inflación va a ser más adelante, porque los importadores, antes de los aranceles, empezaron a traer de todo, a tal punto que en marzo se disparó el déficit comercial en 75%. Los importadores dijeron, antes de los aranceles yo voy a traerlo todo, y se abastecieron. Igual hicieron los consumidores, por eso a la zona franca subieron 12% en el primer trimestre, porque también compraron de todo. Eso indica que si aún se apliquen los aranceles a partir de abril, no habrá inflación en los Estados Unidos. Claro, cuando se agoten los inventarios es cuando se va a sentir el impacto en todos los sectores. Bueno, Ramón, ¿qué te voy a decir? Las empresas, los países, los mercados, los consumidores lidian con el tema de los aranceles, de esta escalada arancelaria que ha sido la más severa en los Estados Unidos en su historia y que obviamente va a tener un impacto. Esto también demuestra la capacidad de resiliencia que tiene la propia economía de los Estados Unidos, y sabemos por qué, ¿no? Una economía poderosa y pujante. Pero todavía es muy temprano, a pesar del mazazo que se le ha dado a los mercados y cómo han reaccionado, para ver los impactos. ¿Por qué? Porque Trump no ha podido hacer esto efectivo porque está en negociaciones, dio un compás de espera en algunos países, algunos estados le han hecho la contra. Es decir, que habrá que ver, y algunos jueces también se han pronunciado, habrá que ver qué queda y qué se va de todas estas medidas. Además de que las mentes más preclaras de los economistas más brillantes de los Estados Unidos, todos han cerrado fila, porque se sabe que las guerras comerciales lo que traen es, lo que provoca la guerra, todo el mundo pierde, nadie gana en una guerra comercial. Señores, nos vamos con Alejandra Núñez con el segmento dedicado a las mascotas, y no se pierdan la entrevista con la doctora Luceta Guzmán Fernández. Ella es especialista en logoterapia y tanatología.